Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a este primer día que hemos dado acceso libre a todas las personas que quieran recibir un conocimiento sobre lo que es el mantenimiento de generadores eléctricos. Un gusto tenerles el día de hoy acá. Esperamos que continúen el día de mañana. Será para aquellas personas que ya han realizado su pago. Así que un gusto tenerles. Mi nombre es Edgar Villasís, gerente de Corpopin. Bienvenidos a este curso internacional de mantenimiento de generadores eléctricos. Vamos a trabajar el 21, 22, 23 esta semana, la próxima semana, 27, 28 y 29 de abril, de 18 horas a 21 horas. Un gusto tenerles en nuestra plataforma y esperamos que el curso sea de mucho provecho. Bueno, como Corpopin somos una entidad de servicios empresariales. Tenemos cursos como de refrigeración industrial, automatización industrial con PLCs, mecánica automotriz, lo que es procesos y calificación de soldadores, electricidad en alta, media y baja tensión. Tenemos certificaciones internacionales también, como audiometría, espirometría, soldadura, termografía. En consultoría tenemos lo que es ingeniería con drones, gestión ambiental, evaluación termográfica, seguridad industrial y salud ocupacional. Dentro de lo que es certificaciones nacionales, tenemos lo que es certificaciones avaladas por el Ministerio de Trabajo y se registra en la plataforma del CENESID, que es la Secretaría Nacional de Educación Superior del Ecuador. Certificaciones como de prevención de riesgos laborales. Hemos certificado más de 15,000 personas en riesgos laborales, soldadura, instalaciones eléctricas, gestión especializada en venta. En los próximos días, el día viernes y sábado, tenemos el curso de certificación en prevención de riesgos laborales. Va a ser el viernes y sábado de 17 horas 30 a 21 horas 30. Tenemos además el curso de prevención de trabajos en alturas que estamos ejecutando en este momento. Ahí va a haber un curso internacional también de refrigeración industrial y aire acondicionado. Va a estar bajo la dirección académica de un consultor a nivel de Latinoamérica que ha hecho muchos montajes en instalaciones de sistemas de refrigeración. Vamos a iniciar el 20 de mayo con una conferencia gratuita y continuamos el 26 de mayo ya con el curso pagado. Así que invitamos también a que participen en este curso de refrigeración. Y algo importante, vamos también con el propósito de apoyar a la comunidad, tenemos un curso gratuito de electricidad industrial. Va a ser el 4, 5, 6 y 7 de mayo, 10 horas sobre electricidad industrial para aquellas personas que quieran entrar en el tema de sistemas de control. Aquí van a aprender lo que es relés, contactores, temporizadores, arranque de motores, cambio de giro de motores durante los 4 días. Y también va a continuar el 10 ya con el curso de PLC Logo. Aquellos que quieran ya aprender sobre Logo, ya tiene un costo, ¿no? Entonces, son 15 horas de lo que vamos a ver de PLC Logo. El curso va a ser práctico, completamente práctico. Así que les invitamos que lo tomen el primer curso y lo puedan mirar para ver si continúan al curso de PLC Logo. Así que hacemos esa invitación para que puedan participar a sus amigos que quieran incursionar en este mundo del control industrial. Bien, estos 6 días que está previsto, ¿o cuántos días son? 5 días. Y, nos va a acompañar el ingeniero Luis Gabriel Valencia. Él es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene amplia experiencia en lo que es montaje, automatización, sincronismo, mantenimiento de plantas eléctricas a diésel, mantenimiento de generadores, fabricación de equipos electrónicos para plantas eléctricas, montaje de sistemas eléctricos industriales, entre otros. Es un consultor con muchísima experiencia en el área. Es instructor de Corpopin desde el 2012 en curso de mantenimiento de generadores. Realiza mantenimiento de generadores eléctricos a varias empresas de Colombia. Es un gusto tenerle a Gabriel. Antes de nada, bueno, vamos a tener un descanso, un receso a las
7:30 a 7:40, 10 minutos de receso. Y estamos terminando 9 de la noche. Así está estructurado. Así que bienvenidos a todos. Y también voy a dar la bienvenida a nuestro gran amigo, al ingeniero Luis Gabriel Valencia, con la primera clase sobre mantenimiento de generador. Bienvenido, Gabriel, y bienvenidos a todos. Buenas noches, don Edgar, muchas gracias por la presentación. Para todo el equipo, por fin también una feliz noche. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan nuevamente para estar aquí dictando este curso de capacitación en generadores eléctricos o plantas eléctricas diésel, como decimos en Colombia. Normalmente este es un curso muy general, pero basado mucho como en cosas prácticas, no es demasiado teórico, es más lo que se ve pues en la realidad de los fenómenos y los comportamientos y la manera del mantenimiento y funcionamiento de las plantas o generadores eléctricos. Normalmente este equipo, pues inicialmente arrancamos con el motor diésel, que es como el principal componente, digámoslo así, del equipo, porque es el que mueve el generador. Después entramos, vemos sus características principales, vemos qué lo afecta en especial, porque todo lo que afecta el motor va a verse afectado en el generador. Entonces vamos a entrar a ver las pérdidas que tiene el motor diésel, vamos a ver las características principales que debe tener. Después entramos muy de lleno en el principio de funcionamiento del generador y las principales características, el sistema de regulación de voltaje que hay, toda la manera de la instrumentación que lleva los generadores. Después entramos como al sistema de cableado de los motores diésel. Y después entramos a la transferencia automática de carga. Y al final ya en la capacitación pues vemos un capítulo especial de una planta que tiene adaptado un módulo COMAC con monitoreo de que se puede encender o manipular desde cualquier parte del mundo. Entonces vamos a ver también al final del curso, unas 2 últimas horas, vamos a hacer una demostración, vamos a aprender remotamente desde aquí en la oficina una planta eléctrica que está en otro sitio y que se puede monitorear y ver cómo está compartida. Normalmente esta capacitación la iniciamos cuando ha sido física, la hemos iniciado como con un examen, como un cuestionario de las preguntas básicas que debe tener como una persona que esté metida en este campo de acción de los generadores eléctricos o plantas eléctricas diésel. Decimos planta eléctrica diésel porque pues, es lo que más nos enfrentamos, ¿sí? En sí al generador eléctrico no le importa o no se ve afectado de quién es el que lo impulsa, ¿sí? Porque puede ser una planta de una central hidroeléctrica, entonces hay una turbina manejada por agua o una turbina eólica manejada por el viento o un motor diésel o gasolina o a gas o directamente con petróleo o crudo, lo que sea. El generador solamente le pide al equipo, al impulsor, ¿no?, ciertas características que debe tener el equipo, ¿no? Entonces, como les comentaba, normalmente esta capacitación siempre la hemos iniciado con una pequeña como evaluación, no digamos el examen, una evaluación de unas 10 preguntitas sobre las cositas más básicas que deben de tener muy presente pues toda la gente que trabaja con generadores eléctricos. Entonces, para no perder la costumbre, vamos a hacer unas 5 o 6 preguntitas como las básicas a los que estén presentes y arrancamos con la primera pregunta, ¿sí? Haceme el favor de la diapositiva. Entonces, la primera pregunta que les hacemos es, ¿cuál es la condición o característica principal que debe tener el motor diésel para ser utilizado en una planta eléctrica? Digo motor diésel porque este curso está basado como en los motores diésel, ¿sí? Podría ser planta de gasolina, pero no. Aquí trabajamos con motores diésel, el cableado, las pérdidas, todo lo que afecta al generador está muy dedicado al motor diésel, no a centrales hidroeléctricas, no. Como decía, al generador no le importa quién lo mueva, pero este curso está dedicado expresamente a motores diésel. Entonces, a un generador
¿Qué característica única y principal debe tener ese motor para que se pueda utilizar en una planta eléctrica? Le pregunto si alguno sabe. Tenemos en este momento ¿cuántas personas? Si alguno sabe cuál es la característica principal del motor diésel para que se pueda utilizar en una planta eléctrica. 91. Bueno, hay 91 participantes. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo ir montando el motor diésel de un carro, de un camión, de un bus, a un generador. O un generador, pues acoplarlo al motor de un carro. Podría, Dígame. lo que sería el motor diésel debería tener un régimen más o menos de 1500 RPM y que sea constante. Bueno, esa es realmente la respuesta. La respuesta no es tanto pues la de 1500, porque cuando el motor trabaja 1500 es para sistema europeo, algunos asiáticos o inclusive en Sudamérica como el Brasil. ¿Escucha? ¿Sí? Disculpe, profesor, pero estoy desde Santiago de Chile y quería probar mi comunicación para el momento que quiera consultar. Gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, la principal característica que debemos tener un motor diésel o cualquier motor que impulse un generador eléctrico es régimen de velocidad constante. Si no tenemos régimen de velocidad constante, no sirve para generación. ¿Sí? Si no hay velocidad constante, no sirve. Si el régimen de velocidad es a 1800, entonces se prende la máquina en vacío, 1800. Se le aplica carga, 1800. ¿Sí? Le quitan carga, el motor debe conseguir. Ahí mismo puede que tenga unas variaciones ligeras de velocidad, pero el motor debe tener un régimen de velocidad constante. En el medio de nosotros, para plantas pues como de 20 kilovatios en adelante, pues normalmente son 1500 para Chile, Brasil y Argentina que trabajan a 50 ciclos. Pero el sistema tipo americano que son a 60 ciclos se trabaja a 1800 RPM. Y para plantas pequeñas de 1 kilovatio a 20 kilovatios, pues vienen algunas versiones a 3600 o 3000 si viene a 50 ciclos. Entonces, no puedo coger el carro, el motor de un vehículo, así sea gasolina o diésel, de un camión, de un bus, y se lo acoplar a un generador. Porque en el momento que yo lo aplique, entonces, ¿cuál es el motor que pasa? De un vehículo. Usted lo prende y está en 1000 RPM. Pero usted lo acelera con una guaya, con una palanca de aceleración, lo lleva a 1800, pero le mete carga y ahí mismo la velocidad se cae. Y si la velocidad se cae, ahí mismo se cae el voltaje. Y si se cae el voltaje, entonces el regulador de voltaje tiende a mantener el voltaje constante, entonces sobreexcita el campo de excitación. Y si lo sobreexcita, entonces lo puede quemar. O se quema el regulador, se quema el campo auxiliar, o se quema el rotor de la excitación, o se quema el puente rectificador, o se quema el rotor. Toda la parte que tiene que ver con la regulación de voltaje, menos el estator. Pero todo lo demás se quema, o se puede quemar o provocar un daño. Y si la velocidad se sube, porque yo tengo, por ejemplo, una turbina con agua, están por ahí con una ruedita Penson en una finca, tranquilamente yo le puedo acoplar un generador y entonces le mueve la válvula y regular la velocidad a 1800 o 1500, correcto. Pero le meten carga, la velocidad se cae. Ahí mismo ajustan la velocidad abriendo más agua, entonces recuperan las 1800 o las 1500. Pero en el momento que se desconecte una carga grande, la velocidad se va a subir. Si la velocidad se sube, el voltaje tiende a subir, porque el voltaje en un generador es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, es un peligro si se sube la velocidad y es otro peligro si se baja la revolución. Entonces, los motores que se utilicen, o el motor impulsor, el tipo que sea, que se utilice para generación, tiene que ser de régimen de velocidad constante. Si no garantizamos eso, no tenemos nada. Sí, no tenemos no problemas. Se van a quemar los equipos, no hay calidad, mejor dicho, en la energía. ¿Correcto? Entremos a la segunda pregunta, por favor. Bueno, ¿cuáles son las protecciones básicas que debe tener un motor diésel que está acoplado a un generador eléctrico?
¿Cuáles son las protecciones que debe tener el motor diésel? No el generador, sino el motor diésel. Temperatura de agua o de Entonces, la refrigerante. protección es por alta temperatura de agua, por alta temperatura, no por baja, a no ser que hayan estaciones. ¿Cierto? Si hay estaciones, entonces hay que tener un control de que si la máquina, el motor está demasiado frío, pues la temperatura es tan baja que no se debe dar estar porque puede estar pegado o algo, entonces habría que calentarlo. Pero lo normal es que viene con alta, la protección es por alta temperatura. ¿Sí? ¿Qué otra protección? Presión de aceite. Baja presión de aceite. No por alta, nunca he visto alta presión, no, baja presión de aceite. ¿Sí o no? Bueno, van dos, muy bien. Otra. También saben a ver cuando hay sobrepresión de aceite, cuando se tapan los conductos. Sí me ha pasado. Casi no se ve sobrepresión. Pues yo nunca he visto en un motor diésel que haya sobrepresión, siempre es baja presión. Sí, a no ser pues que haya ya un daño, pues ahí, pero la sobrepresión nunca viene como alarma. Siempre viene baja presión de aceite. Digamos otra tercera que es muy importante. Ya han dicho dos muy importantes, que es baja presión de aceite y alta temperatura. Viene la tercera. Cargador de baterías. Combustible. Cuando está ocurrido. Sobrecarga. Eso es como más del generador. ¿Sí? La tercera es sobre velocidad. ¿Sí? La tercera es sobre velocidad, es decir, si la máquina está a 1800 y está en 2000 y pico, hay una alta velocidad y el motor puede provocar un daño de tal manera que un pistón reviente el bloque, se salga, daños graves pues y peligrosos para el personal que esté cerca al motor, porque muchas veces un pistón sale por el lado del bloque y un pedazo del bloque sale como una bala contra la pared o contra lo que haya al lado y puede hasta matar o lesionar gravemente a una persona. Entonces, tenemos tres. Y una que se coloca mucho últimamente es bajo nivel de agua en el radiador. Un sensor en el radiador de que indica que le falta agua, entonces no vas a prender la máquina o la apaga si se cae el agua. ¿Sí? Correcto. Por adelantarnos pues al tema, después cuando entremos al tema de las protecciones y cómo se cablean, una máquina que tenga protección por alta temperatura de agua, un sensor, y de pronto revienta una manguera, entonces se queda sin agua. Y no tiene no protección por alta temperatura de agua y no por bajo nivel de agua, entonces, como el sensor de temperatura queda sin contacto con el agua caliente, entonces no opera. ¿Cuándo se para el motor? Cuando se funde. Entonces, la protección por bajo nivel de agua en el radiador es muy importante porque en caso de que una manguera que se reviente o una fuga de agua o una fuga en el radiador porque está fisurado, se rompió, se estalló, cualquier cosa, los sensores de alta temperatura no funcionan si no están en contacto con el agua. ¿Correcto? Bueno, entonces hay las cuatro protecciones básicas que debe tener un motor diésel. Digamos la segunda pregunta. ¿Sí? ¿Queda claro? Son cuatro protecciones básicas. Hay algunos motores que tienen alta temperatura aceite, o por lo menos la leen, pero no, es muy poco, pues ya tienen que ser máquinas muy grandes. ¿Sí? Digamos la otra pregunta. ¿A qué valor de temperatura se debe apagar el motor diésel por alta temperatura de agua? Profesor, una consulta. ¿Cómo seteado a 98 grados? 220 grados Fahrenheit. Sí. 100 grados. Una consulta. 100 grados. Digámosle en grados o Fahrenheit, no hay problema. Una consulta. ¿Sí? Bien, pueda. La temperatura de los motores en realidad depende del diseño y puede ser que unos tengan a 100, a 105, 98, va a variar bastante en esto. Profesor, Sí, diga. ¿usted va a entregar algún documento físico o va a quedar algún archivo PDF para poder tomar después o tenemos que tomar todos nota de lo que se están sacando como conclusión? Todo lo que está viendo usted en las diapositivas, todo eso se van a entregar en un archivo. Se le agradece. Sí, eso todo queda. Bueno, entonces la protección por alta temperatura, normalmente en los sensores viene lo normal,
es 103 grados centígrados más o menos 3 grados. Entonces en eso vienen los sensores calibrados. Es decir, que va entre 100 y 106 grados. En eso vienen los sensores. ¿Sí? Claro que usted puede conseguir sensores de 98, de 95 grados, pero normalmente se utilizan para prealarmas. En el sistema de control y de protección, usted puede decir, hombre, deme una alarma, préndame un bombillo, deme una señal sonora en caso de que el motor llegue a 95 grados. Pero los switches normalmente vienen calibrados, los que vienen pues como para plantas, más o menos entre 100 y 106 grados. La mayoría dice en los sensores que vienen grabados, dice 103 grados más o menos 3 grados. ¿Sí me entiende? Hay unos que dicen 105, hay unos que dicen 120, pero puede que sea para otra aplicación. Pero como son iguales, entonces pueden tener otros usos, ¿no? Y porque muchas veces tienen rosca de medias, 3 octavos NPT, y entonces uno va a un negocio, va a pedir un sensor, y de pronto es de 60 grados. Ah, pero es que era para prender el ventilador de un carro, no para la protección por alta temperatura de un motor diésel o de gasolina, ¿sí me entiende? Pero entonces, lo normal, ahorita, los módulos electrónicos, cuando ya tengo un control electrónico, ya tiene un sensor, pero el sensor es un transductor, ¿cierto? Que va leyendo la temperatura desde que está apagada y puede estar a temperatura ambiente hasta el rango de operación. Yo en esos sensores, a través del computador, yo puedo programar para que el equipo se me dispare a 95 grados, a 96, o me dé una alarma a 90 grados y me dispara a 95, pero es porque ya lo puedo yo programar. Pero los switches convencionales, los que son on-off, abren o cierren, normalmente son a 100 a 106 grados centígrados. ¿Correcto? Eso es muy importante que lo sepa, porque yo como sé que una planta me está recalentando si no sé a cuánto se dispara. ¿Sí o no? Lo que sí le digo es lo siguiente, una planta puede llegar más o menos a los 90 grados de función. Cuando tiene buena carga puede llegar a los 90 grados. ¿Sí? Cuando está operando el motor diésel, lo normal es que llegue hasta los 90 grados. De 90 grados hacia arriba, no se le puede quitar el ojo encima al equipo, porque con cualquier carga de más, la temperatura rápidamente se va a subir y el motor se va a disparar. Entonces, uno dice, la máquina se dispara a 100, entre 100 y 106 grados. Pero cuando está en funcionamiento, la temperatura no debe pasar de 90 grados. De 90 grados en adelante es un riesgo tener el equipo sin una buena supervisión. Rápidamente, en cuestión de minutos o segundos, se sube rápidamente a alta temperatura y se dispara. ¿Correcto? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿a qué valor de presión debe apagarse el motor diésel por baja presión de aceite? 30. Bueno, 30 PSI o bares o qué? Un bar. 30 qué? Feliz. 30 PSI. Eso, pues, Dos porque bares. en bar es 14.5 más o menos PSI, un bar. Entonces, si decimos 3, o uno qué, más o menos, un bar es 1.5 PSI, entonces digo 30 bares, entonces estoy hablando pues de supremamente altísimo. Entonces, normalmente, la presión de aceite, los switches, como vienen más o menos calibrados, son para 20 PSI. El disparo. Pero usted puede conseguir switches igualmente de 25, puede conseguir switches de 30 PSI que se abren. Lo estoy hablando de los switches on-off, los que solamente abren un contacto o cierran, no transductores. Entonces, cuando la máquina llega, por ejemplo, a 30 PSI, porque una máquina normalmente puede estar alrededor entre los 50 y 70 PSI cuando está en buen estado de funcionamiento el motor. Pero si la presión empieza a caer, es indicio que el motor tiene un daño o un desgaste, ¿no? Ya tiene pistones, hay un desgaste en camisa, en casquetería, porque va perdiendo la presión por el uso o por los daños. Entonces, pero cuando llega a 30, esa es una alarma, una prealarma. Y el disparo se debe hacer mínimo a los 20 PSI. Por debajo de los 20 PSI el motor diésel no debe trabajar. ¿Correcto? Bueno, sigamos con la próxima diapositiva, por favor. ¿Alguna duda?
¿Siempre vienen en esta unidad los medidores de presión? No, usted viene, normalmente viene o en bares o en PSI. O en pascales. Pero, y en kilopascales también viene, pero lo normal es que hay veces traen doble escala en bares o en PSI. Lo que más se ve pues en el medio. ¿Sí? Bueno. Son los mismos analógicos que se ocupan para medir presión en cualquier fluido. Se puede, podría ser, sí, no tiene problema, sí. Ahí lo importante es que en los bloques de los motores diésel traen cierta rosca especial, ¿cierto? Lo más común es que traiga, si el motor es tipo americano o algo, viene en rosca 1/8 NPT. Hay algunos motores japoneses o italianos que vienen en 10 milímetros, el paso de la rosca. Uno los ve como iguales, pero no son iguales. Y en algunos motores de Detroit Diesel viene la rosca donde va el sensor de presión de aceite en 1/4 NPT. Muchas veces, pero ya de pronto a otras aplicaciones pueden ir en 3/8, medio NPT, en fin. Pero lo más común en motores diésel es 1/8 NPT o 10 milímetros si el motor es japonés o algunos motores italianos. ¿Correcto? Bueno, entonces ya la quinta pregunta, ¿cuál es el valor mínimo de tensión de remanencia para que un regulador automático de voltaje empiece a operar? Lo que no sé es si ustedes saben qué es el voltaje de remanencia o la tensión de remanencia. ¿Sí? ¿Qué es la tensión de remanencia? Para poder hacer la pregunta. No. ¿Sí? Bueno, entonces la tensión de remanencia, ¿qué es? En un generador eléctrico yo retiro el regulador de voltaje, quito la tarjeta. Si quiere la pongo en el escritorio, pues. Entonces, ¿sí? Y prendo el equipo a velocidad nominal. Y voy y leo la tensión que hay en bornes de salida del generador. Y sobre todo en los bornes donde voy a alimentar el regulador de voltaje, en los cablecitos de control que alimentan el regulador de voltaje en AC. Ese voltaje, ahí aparece un voltaje. Con solo el equipo empezar a moverse el generador, aparece una tensión. Y esa tensión se llama tensión de remanencia. Y debe de ser más de 5 voltios en los bornes que voy a utilizar para el regulador de voltaje de la alimentación de AC. Si no tengo 5 voltios de remanencia en los dos cablecitos que alimentan el regulador no empieza a funcionar, entonces la máquina no le va a generar. No sé si les queda claro. Correcto. Es el voltaje que aparece en bornes de los cables del regulador. Por ejemplo, si el regulador se colocara 110 voltios de alterna, entonces, en esos dos cablecitos tiene que aparecer 5 voltios. Porque si no, no arranca. El regulador es un mundo de componentes electrónicos, trae diodos y requiere de ciertos consumos, como son los diodos. Una pregunta, cuando usted habla del regulador, ¿está hablando del ABR? Del ABR, el regulador automático voltaje ABR, sí señor. Pero yo al equipo, al generador, le quito el ABR. Lo desconecto, pues yo no tengo que retirarlo de la planta. Lo desconecto los cables de alimentación y el voltaje y los cables del campo. Yo le quito los cables al regulador y lo dejo sin conexión. Y enciendo el motor. ¿Sí o no? El generador empieza a funcionar a revolución nominal. Sí, a las 1500 o a las 1800, ¿sí o no? Y yo voy y miro cuál es el voltaje remanente. El voltaje remanente es el voltaje que va a necesitar para que el regulador de voltaje empiece a funcionar. Y se requiere que sea mínimo 5 voltios. ¿Correcto? 5 voltios. Entonces, muchas veces le presentan, vea, que la máquina no genera. La máquina no genera. Claro. Entonces uno va y le dice, entonces, no, para que genere y otra vez haga la excitatriz, disculpe que le moleste. Entonces, ¿sí? Para que genere y haga y existe la excitatriz, solamente hasta eso lo podríamos hacer con una batería pequeña. Pero lo que pasa es que usted, si le aplica batería directamente al campo, al F más y al F menos, usted está aplicando un voltaje externo fijo. Entonces ahí sí la máquina le debe generar. ¿Sí o no? Y es una manera de pronto cuando la máquina estuvo en mantenimiento, se desarmó ya mucho tiempo guardada o en un sitio muy húmedo, entonces esa humedad le bota la remanencia. Se pierde la remanencia.
Porque es que, ¿qué es lo que se imanta? Pensemos que el núcleo del generador es un material ferromagnético, ¿sí o no? Sí. Entonces, así cuando usted tiene un clavo o un tornillo o un destornillador, todos saben que es lo que estoy hablando, ¿no? Un clavo, un tornillo, un destornillador. Una hay veces nota que el destornillador quedó imantado. Porque va a coger un tornillo y se le pega. Va a coger un clavo y ahí se le pega. Entonces, el núcleo del generador, el núcleo de los generadores, también queda como imantado después de que ha funcionado porque ha pasado corriente directa. Al quedar imantado el núcleo, cuando empieza a girar, produce una pequeña. Escucho bien. Hay mucha... Bueno, entonces ese pequeño voltaje remanente, ahorita, puede que la máquina esté a 480 voltios, puede que el generador sea un generador de 1000 kVA y la tensión de salida sea 13.200 voltios. No, allá no puedo ir a mirar el voltaje porque es que con ese voltaje yo no alimento el regulador, yo mi regulador lo alimento a 110 o a 220. Entonces, en los dos cablecitos donde yo alimento el regulador, ¿sí?, es donde yo verificar que esos 5 voltios sí estén ahí. ¿Correcto? Bueno, esa sería pues como las preguntitas iniciales, ¿no? Listo. Bueno. Ya si entramos como en detalle pues la capacitación. Ah, bueno, viene la última, yo creo que es la última. Viene esta otra pregunta. En un módulo de arranque automático, cuando una máquina está en automático, ¿cómo se da cuenta ese módulo de que debe desconectar el motor de arranque? Sí, en un módulo de arranque automático, ¿cómo se realiza la desconexión del motor de arranque una vez el motor diésel está en marcha? ¿Me entienden la pregunta o no? Puede ser con un detector de fase. Nosotros tenemos eso con bobina de cero tensión, si no. Bueno, entonces... Desarróllela, profesor. ¿Ah? Desarróllela. Bueno, si yo tengo la máquina y la máquina funciona automáticamente, ¿cierto? Cuando recibe la orden de la transferencia automática de que se fue la energía comercial, entonces ahí le da una orden a la planta. Y la planta empieza su funcionamiento, que es a mover el motor de arranque. Y si la máquina está en muy buen estado, arranca de primera vez. Pero alguien le tiene que decir a esa tarjeta, vea, ya el motor arrancó, no me vuelva a meter el motor de arranque, porque si estando encendida el motor, vuelve y le meto otro pulso al motor de arranque, pues voy a dañar el motor de arranque, voy a dañar la cremallera. La cremallera es el piñón grande que tiene la volante donde se acopla el bendis del motor de arranque, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, hay algunas señales que le dicen a la tarjeta, le dicen, vea, ese motor, esa planta eléctrica ya arrancó y ya está funcionando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué variables? El encoder. Presión de aceite. Sí, señor. Si la máquina enciende, coge presión de aceite. Entonces, si ya prendió presión de aceite, yo con un switch le puedo mandar una señal o interrumpir un pulso a la tarjeta para que no vuelva a dar pulsos de arranque. Esa es correcta. Muy bien. Otra. Un set de revoluciones. También. Si la máquina cogió más de 300, 400 RPM, le manda una señal a través de un sensor de que vea, yo ya arranqué. O un temporizador también. No, porque usted temporiza ¿qué? ¿Usted qué va a temporizar ahí? Bueno, sí, tiene que ser una razón lógica de que realmente una variable. Hay otros, hay algunos equipos que, por ejemplo, utilizan que la máquina genere. ¿Cierto? Que genere. Correcto. Entonces, como la máquina genera, entonces le dice, ya arrancó porque está generando. Y si está generando es porque el motor arrancó. Tiene el peligro de que si la máquina tiene un daño y no genera, entonces vuelve y le mete el motor de arranque. ¿Sí o no? Sí, señor. Hay otros fabricantes que utilizan una señal que manda el alternador de carga batería, el alternador. Ustedes han notado en los carros que cuando abren el switch prenden dos pilotos, uno por baja presión de aceite, el del aceite, y el otro de que no está cargando la batería, ¿sí o no? Sí.
Esa señal viene del alternador. ¿Sí Así o no? es, así es. Entonces, esa señal la utilizan porque cuando el motor enciende, ahí mismo aparece el alternador, empieza a generar una señal, manda 12 voltios, porque el bombillito está pegado a una señal de 12 voltios. ¿Sí? Y el negativo de ese bombillo viene del alternador. Es decir, a través de una bobinita que tiene el alternador. Se lo voy a explicar de otra manera. Yo puedo tener aquí la ignición en el switch. ¿Sí? Y vengo y prendo el piloto de batería. ¿Sí? De que pues como, eso lo simbolizan como así. ¿Sí o no? Pero este cosito viene de una bobinita que viene del alternador. Este es el alternador de carga batería. Este es el, pues, como, ¿sí o no? Aquí en un positivo eso es la batería, en fin. Pero entonces, cuando yo abro el switch, aquí le pongo un positivo al bombillo. Pero este, como no es nada, es una bobina, me hace tierra. Pero cuando el alternador empieza a funcionar, este me genera 12 voltios. Entonces, 12 voltios. Con 12 voltios, ¿el bombillo qué le pasa? Cero tensión. Entonces, el bombillo se apaga. ¿Correcto? El bombillo se apaga porque le aparecen 12 voltios por aquí, 12 voltios por acá, porque por aquí inicialmente era la conducción a tierra, pero ya se brincó, ya se empezar a generar, entonces aparece entonces 0 voltios, entonces el bombillo apaga. Entonces, muchas veces en algunos fabricantes, esta señal de 12 voltios se va para el módulo de arranque automático. ¿Sí? Entonces, esto es como lo más usual, pues, que utilizan esas señales de baja presión, que cogió presión de aceite, que subió la velocidad, que está generando o que el alternador manda una señal. ¿Queda claro? Profesor, perdone la ignorancia, ¿eso no viene en el instrumento lógico? ¿Hay que ponerlo? No le entiendo la pregunta. Es que hay un aparato inteligente el cual va a detectar el momento en cual se baje la tensión de la red para que entre el equipo. Ese equipo, esa es la transferencia automática de carga. así es, no tiene... La transferencia detecta una falla en la red y ahí mismo abre la red, el circuito de red, y le da la orden a que la planta encienda. Así en el es. momento que la planta encienda, él empieza y enciende, pero nosotros lo que estamos tratando en este instante es, una vez arranque el motor diésel, ¿quién le da la orden a esa unidad electrónica que se llama el módulo de arranque automático que está en el motor, que es una tarjeta electrónica, para que no vuelva a dar pulsos de arranque? Gracias, gracias. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estamos mirando en este instante. Pues es una pregunta, pues, con la que iniciamos la capacitación. ¿Sí me entiende? Como para que se vayan ambientando, de que el curso va a ser como, pues no lo podemos hacer práctico, digámoslo así, pero vamos a hablar de cosas de lo que pasa realmente, pues constantemente en las plantas. Como le digo, aquí no va a ser mucho, pues la teoría, qué fórmulas, qué dónde salió. No, aquí vamos a ver como lo que realmente pasa. ¿Sí? Gracias. Y espero que lo empiecen a notar desde el principio, ¿sí me entienden? Cuánto se dispara, porque si yo manejo una planta, yo tengo que saber a qué variables me debo acoger. Yo no puedo hacer que yo, el operador de la planta eléctrica de la empresa, y la planta tiene 20 PSI o 10 y no se ha disparado, yo, no, esa máquina ya se va a fundir, no tiene presión de aceite, esa máquina está que se recalienta, o sea, no, tenemos que saber en qué momento actuar, pero tenemos que conocer las variables de funcionamiento de los equipos, ¿sí o no? Así Para es. que sepamos pues operarlas y tener pues esto, como les digo, esto es un concepto muy general de todo el conjunto de planta eléctrica diésel y transferencia automática, que es lo que vemos en el seminario. Listo. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, ya sí arrancamos pues aquí en forma con el curso. Estas son las preguntitas, como les digo, que cuando lo hacíamos inicialmente y físicamente en el Ecuador, pues presentábamos una hojita y la gente contestaba esas preguntas. Ya entramos pues como en forma al funcionamiento, operación y mantenimiento de generadores eléctricos. Bueno, un generador, una planta eléctrica está compuesta pues por un motor diésel que debe tener un gobernador de velocidad para que mantenga la velocidad constante,
Para poder mantener la velocidad constante, entonces debemos de tener un sensor que esté constantemente sensando la velocidad dentro del motor diésel, con un control de velocidad que es el AWR. Hay un acople entre el motor y el generador, que puede ser un acople directo cuando es con discos flexibles, o puede ser un acople por banda, ¿sí? O por banda, o directo puede ser también a través de acoples de esos que llaman Omega o Rex, o directamente el generador, unos discos flexibles que se pegan a la volante del motor diésel, lo que sea. Y mueve un generador que tiene un regulador de voltaje, se está sensando constantemente la tensión de salida del generador para compensar las caídas o voltaje a través del regulador de voltaje. Vamos a encontrar un interruptor automático o breaker de salida y tenemos la carga. Realmente esto es lo que compone pues un generador eléctrico o una planta eléctrica diésel. Los ensamblajes de los grupos de electrógenos, ¿sí? Son ensamblajes muy convencionales, pues tiene un motor, tiene un generador, tiene un chasis, algunas tienen base tanque como en esta, tienen su breaker, tienen su tablero de instrumento, perdón. Hay unos motores, por ejemplo, que son refrigerados por aire, como el que acabamos de ver. Este ya es otra presentación. También el mismo motor acoplado directamente al generador, con su tablero de instrumentos, base tanque en la base. Refrigerado por agua. ¿Sí? El anterior que vimos era refrigerado por aire. Este es por agua. Esta ya es con cabina insonora, que puede ser tipo intemperie o tipo interior. Intemperie que puede quedar en la calle para eventos, otras que son solamente interior. Pero ambas atenúan pues el nivel de ruido. Tenemos cabinadas, pero montadas sobre trailers para atender eventos de películas, conciertos, mantenimiento de obras, grabación de películas, cualquier tipo pues, de necesidad que se requiera o una falta de energía en algún sector, una empresa, pues entonces se llega con una planta de este tipo para poder atender la emergencia. Vienen estas que son tipo marino. Las tipo marino es que no traen radiador de agua, pero son reguladas por agua, pero utilizan la misma agua del río o del mar. Y en algunos edificios utilizan la misma agua del acueducto que tiene almacenada en los tanques, porque es agua que la pasan por unos intercambiadores de calor en acero inoxidable y entonces el agua pues no se contamina, porque una cosa es el agua propia del motor y otra es el agua de refrigeración. ¿Correcto? Vienen unos pequeños generadores que son inversores, que son realmente de corriente directa, pero a través de unas tarjetas convierte la corriente directa en corriente alterna. Bueno, ya vienen algunas plantas, ya como una acoples en paralelo para atender grandes empresas o apoyar de pronto la generación de una ciudad, una isla o cualquier cosa, ¿no? Eso se acopla al sistema interconectado del país o de la ciudad y podemos tener 5, 6, 7, 8, 10 plantas generando 500, 1000, 2000 kVA cada una, entonces todo eso aporta pues al sistema de interconexión. Aquí tenemos un tablerito pues, de control de sincronismo viejo, pero ahí se encuentra. Es un tablerito viejo, pero así son más o menos pues, los tableros de esto. Bueno, los grupos electrógenos tienen categoría de utilización, ¿sí? Así como de pronto los contactores, ¿sí me entienden? Los contactores, cuando uno compra un contactor le dice clase AC1, ¿qué uso le va a dar? Clase AC1, clase AC3. Si va a manejar motores, se utiliza normalmente en clase AC3, pero si va a manejar una carga constante que así sea inductiva, pero que no va a estar conmutándose, se utiliza clase AC1, entonces los motores también empiezan como a tener, dependiendo del uso que se le dé o la aplicación que se le dé, puede tener ciertas empleos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la utilización, los grupos pueden ser como fuente primaria, como fuente auxiliar. Y también puede ser el uso que se le dé. Pueden venir en potencia stand-by, potencia prime o potencia continua. No es lo mismo, ya vamos en detalle cuando es potencia stand-by, prime y continua. Entonces, la potencia stand-by
utilizada en periodos de corta duración, segundos, máximo unos minutos, no más, a potencia máxima de placa. La planta no admite sobrecarga. El factor de potencia tiene que estar entre el 80 y el 100% y no es aplicable para cogeneración. Es decir, una planta de 100 kVA tipo stand-by solamente admite los 100 kVA, pero unos instantes, mientras arranca un motor 2 o 3 segundos, ¿sí? O 5 segundos, pero no se puede quedar trabajando a 100 kVA permanentemente, porque en cuestión de 2-3 minutos la temperatura del motor se sube y se va a disparar por temperatura el motor, o va a perder, o el motor se va a frenar. Porque hay dos cosas, hay dos variables que determinan que el motor diésel no puede con la carga. Uno, aumento de temperatura. Y dos, pérdida de velocidad. Esa variable, una de las dos juntas indican de que el motor no puede con la carga. Entonces, una planta a potencia stand-by de 100 kVA solamente puede operar a 100 kVA, 80 kilovatios, cuestión de segundos. 2-3 minutos, eso la temperatura ahí mismo pasa de 85 y se va a 90, 95, 98 y ¡pum! Se disparó. O la velocidad empieza a caer, o la máquina se frena. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia que baja a potencia de trabajo? ¿Cómo así? Usted dice que no puede trabajar más de unos minutos en la potencia máxima. Sí, a potencia stand-by. A potencia stand-by. La misma planta puede tener 3 usos. Normalmente hoy en día es muy común que usted ve en la placa y dice 100 kVA, 100 kVA stand-by. Quiere decir que es como la potencia instantánea que puede tener en determinado momento la máquina, pero no le podemos sacar más de 100 y solamente unos segunditos. Minutos se vuelven eternos en la máquina, eso ahí mismo la frena, la temperatura se sube. ¿Sí? Y si el motor tiene buena potencia, la temperatura muchas veces falla. ¿Sí? Y entonces la máquina ahí mismo tiende a apagarse por sobrecarga. Sigamos la siguiente diapositiva, por favor. Potencia prime. Entonces la misma máquina de 100 kVA, utilizable a carga variable a un 90% de la potencia máxima de placa, por unos periodos más largos de potencia stand-by. Estos periodos son apenas de unos minutos. ¿Sí? Y admite sobrecargas instantáneas hasta de un 10%, es decir, que pasa de estar en stand-by, pasa a potencia stand-by, perdón. ¿Sí queda claro? No. Los mismos 100 kVA ya no la vas a dar a 100, la vas a dar a 90. Pero a ese 90 solamente la puedo llevar por algunos minutos. No la puedo dejar ahí pues seguido. No. Eso a los 5 o 10 segundos la máquina ya está recalentando. Normalmente el motor. O empieza a bajar velocidad. ¿Correcto? Sigamos la otra. Ahí nos faltó una. Faltó la de continua. Un segundito, por favor. Y sigue continua. Un segundito, que es que se saltó aquí el equipo. Entonces, las plantas a potencia continua pueden ser de dos tipos. Las plantas convencionales, comerciales e industriales, que existen en la mayoría de las veces de las empresas, ¿sí? Correcto. En las empresas, en las fincas, en el comercio. Normalmente son a 1800 o 1500 RPM, pues, ¿sí o no? Sí, una consulta. Dígame. Ya, ¿un generador puede trabajar al 100%? Pero entonces, por eso, hay que mirar la placa o lo que diga la cosa. Claro, lo que pasa es que tengo un grupo electrógeno que es de 15 kV, pero no me bota el 5 kV. Yo tengo una planta de 5 kV, dice que este stand-by solamente la puedo operar así unos segundos.
¿sí? Pero la misma planta, ¿no? La puedo traer a 90 kVA, quitándole un 10%, ¿sí? Y ya pasa a potencia prime, ¿sí? Y aquí la puedo traer unos minutos. Pero si le quito entre un 25 y un 20%, se me vuelve continua. Ahí sí quedó claro, muy claro. ¿Sí? Y aquí puedo trabajar las 24 horas del día. Perfecto, perfecto. Por los 30 días y si quiere por todos los 12 meses. Está emocionado en el terreno. ¿Sí me entiendes? Hay que aprovechar ahorita. Y en la misma planta Eso yo le digo, Diosito. Una pregunta, ese 20-25% es de los 100 kVA que le está restando. Claro, claro, es decir, que una planta de 100 kVA para trabajarla en continua la trabaja entre el 75 y 80 kVA. Perfecto. Y así yo la puedo trabajar 24 horas, 30 días al mes y los 12 días del año. Una preguntita. Sí, dígame. Esa planta se puede trabajar quitándole ese 25%, pero su compostura interna me puede soportar trabajarla continuo, o es una estructura diferente la continua con la prime y con la es el mismo equipo, es el mismo equipo. Ok. Es el mismo equipo. Estamos hablando de la misma planta. Pero cuando usted va y la compra en el comercio, usted le dicen que es stand-by. Entonces, esa planta siempre es la potencia máxima. La potencia máxima. O sea, ahí hablamos de 100 kVA, una potencia nominal. Casi que instantánea. ¿Sí me entiende? Va a ser por muy corto periodo de tiempo. Se le va a poner un ejemplo a usted más fácil. Usted como persona. Usted, por ejemplo, un bulto de cemento normalmente puede pesar 50 kilos, ¿sí o no? Una bolsa de cemento. ¿Correcto? ¿Usted es capaz con 2 bolsas, sí o no? Usted pesa 70 kilogramos, usted, mónteme en 2 bultos de una, y usted carga los 2 bultos, pero empieza a caminar con ellos. Está cansado ahí mismo, ¿sí o no? Pero si a usted le quitan medio bulto y lleva apenas bulto y medio, usted puede caminar más. Y si le ponen un solo bulto, usted hasta se va trotando para donde tiene que ir. Y es usted. Entonces, dependiendo de la carga que usted tenga, usted, por momentos cortos, usted es capaz de transportar grandes pesos. Pero si le quitan carga, usted aguanta más minutos con la carga. Y si le quitan más carga, usted dice, no, yo con esta carga me voy caminando hasta la casa o camino 2 cuadras y no pasa nada. Entonces, eso le pasa a la máquina. A la máquina normalmente cuando la vayan a comprar tienen que verificar si es stand-by, si viene en potencia prime o es continua. Si viene stand-by ya saben que hay que trabajarla, póngale que al 80%, no, esa planta de 100 realmente es de 80, porque yo la necesito traer seguido. Entonces, esto es de hace unos 25 años para acá. Antes todas las plantas eran de trabajo continuo, pero la parte comercial puso a que trabajara en potencia stand-by, entonces casi como que es una especie como de engaño comercial. Hombre, ¿para qué yo una planta que me dure unos segundos nomás? ¿Sí o no? Yo la necesito es que trae seguido. ¿Correcto? Entonces, Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo se aplica stand-by? ¿Cuándo se aplica acá stand-by? No, por eso le digo yo, usted está trabajando, por ejemplo, a 80% y arrancó un motor, se fue hasta stand-by unos segundos mientras arrancó y bajó y siguió al 80%. Pero si yo estoy en 100%, ¿cierto? Yo estoy a una potencia de 100%, solo por unos segundos. Y arranca un motor, no es capaz ya no le da. Si arranca un motor, ahí mismo se apaga la máquina. Si yo estoy trabajando al 100 kVA y de pronto intenta arrancar un motor, el motor se frena. Porque no puede con más carga. Profe, una pregunta. ¿Las plantas de stand-by pueden trabajar al 50% de su capacidad más tiempo? Sí, no hay problema. Lo estoy diciendo. De 20 o 25 para abajo son continuas. Usted sabe lo que quiera. Lo que yo he escuchado, yo soy ingeniero electricista, pero toda la vida he estado pues al pie de mecánica. Y de gente pues, que sabe. Me dice que los motores están muy buenos entre el 50 y el 70% pues como carga mínima.
porque trabajarlos con muy poquita carga no es recomendable, pero que 50, 60, 70% de la carga es excelente para el motor diésel, porque tiene muy buen desempeño el motor diésel, y cuando tiene muy poca carga. Cuando tiene muy poca carga hay mucho retorno de combustible, además se carbona mucho más el sistema de escape. Pues hay muchas cosas, pero es que una planta trabaja un motor diésel está muy bueno del 50, 60% de carga hacia arriba. Es decir, continua de 80 para abajo, pues. Si la tengo en 60 kVA, pero no hay problema. Yo estoy en 80, arranco un motor alto, para stand-by. Y sigo, porque es que tengo... Disculpe, una consulta. En el dato de placa, ¿cuál es el dato o cuál es la sigla que me diferencia estas tres? ¿Alguna sigla que me diferencie? Normalmente depende del equipo. Si usted compra un Caterpillar, un Cummins original, americano, brasilero, un Caterpillar, normalmente le pueden decir que la planta viene en potencia prime, o viene en stand-by o continua. Las que vienen normalmente chinas y eso, le dicen que vienen en potencia. A veces ni le dicen, pero normalmente son potencia stand-by. ¿Por qué? Porque ellos quieren con este número venderlas como si fueran prime o continua. Y la gente no sabe. Entonces muchas veces, pero la mayoría de las chinas vienen en potencia stand-by, a no ser que diga lo contrario la placa. Pero es muy común en Caterpillar decir, esta planta es de 100 kVA, es prime o stand-by, pero entonces usted dice, este stand-by es solamente instantáneo, no puedo sobrecargar la máquina, es para cortos periodos de tiempo, de segundos, pero cuando estoy en prime yo puedo tener un poquitico más de flexibilidad del equipo y continua, no hay problema. Sigo profesor, dígame. Disculpe, profe, el porcentaje de 20-25% no puede aumentar. Obvio. Donde uno se pueda fijar que trabajando con un 50% puede trabajar tantas horas. No, lo mismo. Suerte. Lo mismo, de 80% para abajo. Bueno, aquí puede estar hablando del 90%, pero del 80% hacia abajo, se puede decir que es continua. 80, 75, 50, 60, 40, puedo trabajar seguido, lo que quiera. Es que mire que... Quítalo, pero eso no va a pangar, quítalo del medio. ¿Perdón? Profesor, no ¿puedo preguntar? Sí, sí, bien, porque la otra persona no se le escuchó bien. Bien pueda. ¿Es recomendable bajar del 30% del equipo o tienen los problemas que usted decía? No, si usted la trae el 70, está trabajando muy bien, perfecto. No, normalmente cuando compra un equipo tiene que dar una reserva a futuro, porque usted vea que todos los días las cosas están volviendo más dependientes de la energía, que requieren que sean en sistema de automático y de emergencia. Entonces es bueno tener, cuando uno compra un equipo, uno compra el 60% para tener un 20 o 25% de reserva para cuando crezca la carga. Pero su uso desde el punto de vista de diésel no es recomendable bajo ese porcentaje, porque empieza a funcionar mal. Que no debe trabajar, por ejemplo, el 20%, no es recomendable trabajar el motor diésel con muy poquita carga por periodos largos de tiempo. Perfecto. Sí, el motor diésel con muy poquita carga no es recomendable que trabaje en muchos periodos continuos, pero si usted la tiene y se ve la luz y se le daña un proceso, le toca trabajar con él. Perfecto. Y más porque Profe, ¿puedo hacer una consulta? Buenas noches. Sí, empieza. Bueno, tenemos una planta de generación, las cuales en la placa tenemos como prime en 1150 kilovatios y en continua 920 kilovatios. Bueno, entonces tiene 1150 kVA a kilovatios. Kilovatios. Correcto. Y en continua 920 kilovatios. 920 kilovatios. ¿Listo? Entonces, ahora, pero ¿qué es lo que sucede y nos ha estado de pronto sucediendo? Que las máquinas al trabajar con menos carga, es decir, trabajarles con 500 kilovatios, 600 kilovatios, tienden a tener más fallas que las que trabajan a 920 kilovatios. Sí, señor, eso les decía ahora, que las máquinas trabajan muy bueno cuando, pues yo soy ingeniero electricista, pero he escuchado a los mecánicos y los ingenieros mecánicos con que tantos años llevo trabajando con plantas
que las máquinas estaban muy buenas, entre el 60 y el 70% de su carga. Que trabajarlas con muy poquita carga no es muy recomendable porque tienen más fallas. Fallan más, muchas veces hasta consumen mucho más combustible que el que uno pensaría que deberían de consumir menos. El sistema de inyección no se ve bien, hay mucho retorno de combustible, ese retorno devuelve mucho combustible al tanque, entonces se presenta mucha humedad en el tanque, entonces presenta agua, eso contamina y oxida el sistema de inyección, pues muchas cosas, pero no hay buena dilatación o una buena... La parte térmica uniforme de todo el motor no es igual a cuando está trabajando al 60, 70% de la carga o un poco más. Cuando tiene muy poca carga, eso he escuchado yo, ¿sí? Pero pues no soy el experto en eso, pero sí lo he escuchado y usted lo está diciendo, ¿verdad? Cuando la trabajan al 50, está trabajando, no trabaja tan bueno como trabaja a 920 kilovatios. ¿Sí? Yo había escuchado lo mismo, soy colega suyo y había escuchado lo mismo. No sabía de la parte motores porque no es nuestra especialidad. Bueno, sigamos entonces con lo que sigue. Sí, que me hace el favor la diapositiva. Pero quedó pues claro, es la misma planta, pero dependiente. Ahorita, entonces las plantas también pueden ser como fuente primaria, ¿no? Ya sea en radio continuo, entonces, o operación independiente en paralelo, en sitios remotos. Primaria es que no hay energía donde está, en áreas inaccesibles para líneas de transmisión, para respaldar sistemas de energía convencional con problemas de regulación, ¿sí? Operación en paralelo con la red. Entonces se dice que son primarias porque están funcionando la mayor parte del día constantemente el equipo. Entonces se dice que son primarias, ¿sí? Como fuente auxiliar, puede ser en categoría stand-by o prime, entonces son plantas estacionarias o móviles para cumplir requisitos de seguridad pública. Para cumplir requisitos de seguridad privada. No pegues. Para cumplir requisitos de seguridad económica como fuente de respaldo para demanda máxima. Son plantas, digámoslo así, de emergencia. Por si se va la luz, periodos cortos de tiempo, ¿sí? Digamos. Bueno. Yo creo que te saltaste de pronto algo, no, una diapositiva, perdón. ¿Cuánto se brincan? No sé, ¿la que sigue es esa? Sí, entonces hacemos un caso. Bueno, entonces, cargas para las instalaciones eléctricas. Las cargas eléctricas asociadas a una instalación pueden clasificarse en dos grupos, esenciales y no esenciales. El conjunto de ellas se conoce con el nombre de carga plena o total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este sistema de una transferencia automática que tenemos ahí o manual, una transferencia de carga, tenemos por un lado la red comercial o normal con un breaker, entra un contactor de normal, el simbolito que hay en el centro indica que hay un enclavamiento mecánico, tenemos el grupo generador con su breaker y entra también a un contactor de emergencia. Entonces, cuando la transferencia coge toda la carga, se dice que está conectada a carga plena, carga total, ¿sí? Toda la carga la atiende la planta, ¿sí? Cargas esenciales, son aquellas cargas a las cuales se hace necesario el suministro de energía de forma permanente. Se conocen también con el nombre de cargas de emergencia y se clasifican en cargas de reserva legal y cargas de reserva opcional. ¿Sí? Bueno. Cargas esenciales, esas son las cargas esenciales. Y cargas no esenciales son aquellas cargas que pueden desconectarse y permanecer en ese estado por un tiempo prolongado sin afectar el funcionamiento normal de esas instalaciones y en general cuando la seguridad de la vida humana no depende de su funcionamiento. Hay partes donde se va la luz en una finca y no pasa nada, pues si la planta no prendió, se quedaron sin luz, pero 5 o 10 minutos y no pasó nada. ¿Sí? Ahí no habría pues ningún problema. Entonces las cargas de reserva legal tienen como propósito fundamental garantizar la protección y seguridad de la vida humana, la vida animal y la preservación del medio ambiente. Son exigidas por leyes, ordenanzas o acuerdos municipales y se clasifican en cargas vitales, cargas críticas, ¿cierto? Y ejemplos de esas cargas legales son sistemas de iluminación de emergencia, extractores de humo y ventiladores en áreas críticas o cerradas como túneles, bombas contra incendio o inundación, sistemas de comunicación de seguridad, quirófanos, unidades de cuidados intensivos.
sistemas de refrigeración en bancos de sangre y órganos, laboratorios clínicos, sistemas de alumbrado para pistas de aterrizaje de aeropuertos, neveras de vacunas con vacunas bioreactivos. Son cargas pues que siempre tienen que estar atendidas por una planta eléctrica, dice. ¿Sí? Y cargas vitales son cargas de emergencia en las cuales se garantiza el suministro de energía para dar información pertinente y facilitar la evacuación de personas que se encuentren en situación de riesgo. ¿Sí? Alumbrados de los medios de salida, de pasillos, corredores, escaleras, puertas, señales luminosas, flechas para indicar la salida de emergencia, puede ser, señales de alarma y alerta, sistemas de comunicación para instrucciones en casos de emergencia. ¿Sí? Y cargas críticas son aquellas en las cuales se debe garantizar un suministro ininterrumpido de energía con el propósito de salvaguardar la vida humana en situaciones críticas o delicadas. Generalmente estas cargas están conectadas y respaldadas por una UPS. Entonces, en un quirófano, en una clínica hay planta, pero si hay quirófano, el quirófano no está pegado a la planta eléctrica, es la UPS. Porque si se va la energía, entonces mientras prende la planta se cae el quirófano en energía. Entonces es la UPS la que atiende mientras la planta entra y vuelve y mantiene, pues, alimenta la UPS para que el quirófano no se quede sin energía. Entonces aquí ya se ven ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, la red normal en la parte superior, y alimento un tablero que son cargas no esenciales. Y de ese tablero saco un breaker y hoy alimento la transferencia automática. Ya la transferencia automática me va a alimentar un tablero con cargas esenciales y cargas de reserva legal. Todas esas cargas de reserva legal pues, se llaman cargas críticas de emergencia prioritarias. ¿Sí? Pero mire que cuando se va la energía, la planta no atiende las cargas no esenciales que están en la parte de acá, que son esas. ¿Sí? Esa no las atendería. ¿Sí? Diga. Sin importunar, profesor, ¿no existe el sistema de sincronismo para que puedan entrar inmediatamente los grupos electrógenos y el sistema normal no lo detecte? Así tan rápido no, porque si da la luz las plantas están apagadas. Entonces se perdió cualquier sincronismo. ¿Sí me entiende? Se perdió el sincronismo. Lo que sí es que prende una planta y detrás prende la otra y se van sincronizando detrás de la primera que arrancó y se van sincronizando las otras y atienden la carga. Perfecto. Pero puede que en el retorno pueda existir un sincronismo para la desconexión de las plantas. Eso sí puede ser. El respaldo de la UPS, ¿no? ¿Ah? Por eso el respaldo del UPS. Exacto, porque la UPS uno no sabe cuándo sale la energía. Claro. Sobre todo pues la comercial, que muchas veces es una falla, un aguacero, se quemó un fusible o un carro se fue contra un poste de energía y tumbó el transformador o las redes y se quedaron sin energía. En ese momento las plantas requieren un tiempo mínimo para arrancar y todo eso. Para eso es la UPS. Pero sí existen transferencias que en el momento de que regresa la energía pueden hacer un sincronismo para que la energía sincronizar las plantas con la red. Así es. Que ya volvió. ¿Cierto? Y después se van saliendo las plantas y la red va tomando la carga. Así es. Al caso contrario sí se puede presentar. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Gracias. Bueno, sigamos entonces. Esa es la misma. Esas son pues las cargas críticas que estaban ahí. Bueno, factores que influyen en la... Entonces, mire una cosa. Vamos a empezar a ver qué afecta al motor diésel. Porque es que una cosa es que yo vaya y compre una planta de 100 kVA. Pero esos 100 kVA normalmente es la potencia a nivel del mar. Los fabricantes siempre dicen, mi motor da 100 kVA stand-by, pero si estoy a nivel del mar. Máximo le doy 300 metros. En los 300 primeros metros sobre el nivel del mar. Pero a partir de arriba, ya no le garantizo los 100 kVA. Porque los motores se ven afectados por la altura. Entonces empecemos a ver nuevamente, por favor, las pérdidas que vamos a mirar en el motor diésel, ¿no? Porque es muy importante ver todos estos conceptos de los grupos eléctricos, porque entonces uno dice, yo compré una planta de 100, pero es que yo estoy en Quito, y Quito está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ya puedo tener hasta 25% de pérdida del motor en la potencia mecánica. Entonces, las principales
pérdidas que puede verse afectado el motor diésel es por la temperatura ambiente, por la altura sobre el nivel del mar y la humedad relativa. Pero también puede verme afectado por el polvo, el ambiente salino, atmósferas contaminantes. ¿Sí? Entonces, la temperatura, miremos el primer factor ambiental, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente en el sitio de instalación del grupo de electrógeno. En general, para plantas eléctricas cuyo motor es refrigerado por agua, la máxima temperatura ambiente en condiciones normales de funcionamiento no debe exceder el valor especificado por muchos fabricantes, que es del 40 grados centígrados. Es decir, como el motor cuando está funcionando genera tanto calor, si yo la pongo al lado de una caldera, entonces ¿cómo va a evacuar el calor? ¿Sí o no? Entonces, tengo que buscarle un sitio fresco, porque la planta de por sí va a generar mucho, porque el agua, todas las explosiones que hay en el interior de las camisas de los motores, generan una temperatura muy alta, y es a través del agua y el radiador, que hay ese intercambiador de calor, que evacúa todo ese calor al ambiente, pero el mismo motor está hirviendo, está a 85, 90 grados, el generador genera calor, y si yo le pongo, yo tengo que evacuar calor y requiero aire fresco, pero si toda una fuente de calor muy grande como una caldera, la planta va considerablemente a perder. ¿Sí? Sigamos entonces. Por ejemplo, aquí dice que después de 40 grados, por cada 5 grados centígrados de más, que yo esté, por ejemplo, por encima de la temperatura ambiente, yo puedo perder un 5% más. Es decir, por cada 5 grados puedo perder 5% de la potencia del motor. Todo eso lo dicen muchas veces los fabricantes en los catálogos. Lo que pasa es que muchas veces uno coge esos catálogos y los guarda, no los lee. ¿Sí? Entonces, el sistema de refrigeración debe evacuar todo el calor que genera el grupo electrógeno durante su funcionamiento y poder mantener una temperatura a un valor determinado máximo dentro del motor diésel y generador eléctrico. Cuando la temperatura externa alrededor de la planta es muy grande, la densidad del aire disminuye, ¿sí o no? Y por ende la concentración de oxígeno. Cuando se aumenta la temperatura, el oxígeno, el ambiente se expande, el aire. Al expandirse, entonces se pierde concentración de oxígeno en el aire. Entonces también va a tener una pérdida de oxígeno, y si hay oxígeno, no hay oxígeno, entonces la combustión va a ser deficiente y también va a provocar un efecto secundario, que es pérdida de potencia por no tener buen oxígeno para la combustión. ¿Sí? Esta pérdida, por último concepto, es pequeña, pero suma a la gran cantidad de factores que influyen sobre el funcionamiento y eficiencia. Pero en ese caso actúa el turbocargador. Pero es que el turbo también genera, cuando el motor le colocan un turbo, es para poder inyectar más aire al interior de la cámara de combustión, ¿cierto? Porque cuando el motor es de aspiración natural, es decir, que no tiene turboalimentador, el aire lo toma del mismo ambiente, ¿sí o no? Correcto. Entonces, vamos a empezar ya a ver las pérdidas por la altura y el efecto. Y enseguida vamos a lo del turbo, mejor dicho, pues para que no nos adelantemos al tema. Ya le voy a responder la pregunta, o usted mismo la va a responder en el momento que entremos un poquitico más adelante. Entonces, las pérdidas por altura con respecto al nivel del mar. Entonces, para motores sin turboalimentador, por encima de la altura de referencia, una planta puede ver reducida su capacidad de placa hasta un 3% por cada 1000 pies. ¿Sí o no? Y 1000 pies son 330 metros. Podríamos en línea general decir que por cada 100 metros sobre el nivel del mar vamos a perder un 1%. Adicionalmente, por encima de los 2500 metros, el motor puede bajar su potencia a un 4% por cada 330 metros de más, debido a la reducción del oxígeno que dificulta la combustión. Entonces, mire que es muy delicado cuando yo tengo un motor hasta 40 kVA, que no vienen sin turbo y no de aspiración natural, porque si estoy en un sitio que esté a 2500 metros como Quito, que creo que está más o menos a 2500, y yo compro una planta de 100 kVA, allá no me da 100 kVA, le tengo que restar 25% por pérdidas por la altura. Entonces la planta ya es de 75 kVA stand-by. ¿Sí o no? Y si a los 75 le ven... Una pregunta. ¿Sí? Sí, dígame.
Los motores a inyección electrónica, lógicamente están preparados para la variación de lo que es presión atmosférica, o sea, la altura. Sí, señor. En este caso, ¿hay motores ya equipados así o no todavía? Lo que pasa es que yo tengo que arrancar como lo primero, lo más básico, cuando no traen turbo. Ya vemos los que traen turbo y que hace el turbo. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted me dice que coja el motor electrónico, ya va a empezar pues como adelantarme, y me perdona, pues. Entonces yo diría que yo empiezo como lo más básico y me voy metiendo un poquitico, ya cuando traen, por ejemplo, turboalimentador, entonces, ¿qué hacen turbo? ¿Qué efectos hacen dentro de la cámara y para qué sirve? Entonces, si me perdona, enseguida usted mismo va viendo como la respuesta a eso. Sí, lo mismo que preguntaba la señora cuando hablaba del turbo. Sí, dígame. Una consulta, profesor. ¿Se podría en ese caso adelantar el punto del motor? Pero es que el problema es que cuando yo no tengo turboalimentador, sino que el motor de aspiración natural, lo que no tengo es oxígeno. No tengo oxígeno en el aire. Entonces, si no hay oxígeno en el aire, yo lo que tengo es menos capacidad de tener una buena combustión. Porque ¿qué es la combustión? Es quemar oxígeno y el combustible. No es quemar aire, sino el oxígeno que hay en el aire, porque lo que prende es el oxígeno con el combustible. No es el hidrógeno, ni el nitrógeno, ni nada lo que hay en el aire, sino únicamente oxígeno y combustible. Entonces, al verse reducido la cantidad de aire que tiene menos oxígeno, entonces el motor pierde potencia. Ya de adelantar la chispa o atrasarla, ya es un problema más como de calibración y eso. Pero eso no le va a aumentar la potencia del motor. Pues puede que la calibración sí, que eche menos humo, lo que sea, pero la potencia del motor la perdió. Por ejemplo, un motorcito de 40 kVA, el chico apenas da 30 kVA. Voy a averiguar, voy a leer la prensa. Vamos a entrar ya a los que traen turboalimentador y ahí vamos viendo la respuesta. Correcto. Sigamos. Bueno. Entonces, para motores con turboalimentador, como los turboalimentadores inyectan aire a presión al sistema de combustión del motor diésel, el motor aumenta su potencia y compensa las pérdidas por la altura al disponer de más oxígeno. No, ese oxígeno que requiere para la combustión. Cada fabricante especifica en una tabla a partir de qué nivel de altura el motor empieza a perder potencia. Normalmente sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los motores que son de aspiración natural, a partir de 300 metros sobre el nivel del mar, ya empiezan a perder. Y los que tienen turboalimentador, que es la gráfica que aparece en la diapositiva, es a partir de los 1500 en línea general. Ya cada caso específico se mirará en el catálogo, ¿no? Entonces, ya cuando traen turbo, el turbo aprovecha los gases de escape para que mueva un caracol que al mismo tiempo, en el mismo eje, hay una turbina que inyecta aire a presión al motor. ¿Sí? Correcto. Entonces, al poder tener más posibilidad de oxígeno dentro del motor, puedo inyectar más combustible y puedo aumentarle la potencia al motor diésel inclusive. No solamente aumentar la eficiencia, sino que le aumento la potencia. ¿Sí? Y miren que hay planticas, por ejemplo, un 4B Cummins, un 4B es para 37, 45 kVA, o póngale 37, póngale 40 kilovatios. Pero cuando está 4BT, que le pone un turbo, ya esa maquinita viene mínimo para 60 kilovatios. ¿Sí o no? Para los que conocen pues, esos motores pequeños dicen. Hay veces, la potencia con solo montar un turbo aumenta al 50% la potencia del motor diésel. Dígame. Solo una preguntita, mi estimado. Sí. Alimentar, cuando un motor lleva turbo, cambia la inyección, ¿eh? Sí, claro. Y la cámara, y los inyectores, y la inyección va a calidad diferente, todo es diferente. Sí, claro, porque hay en muchas ocasiones han puesto turbo en motores que son sencillos, claro, poniendo anillos, pistones a referente a más temperatura, pero se olvidan de la inyección en ocasiones. Eso sucede más en los motores General. Ajá. Pero eso es cierto lo que usted dice. Lo que usted dice es cierto. Yo no puedo con un motor que no tiene turbo irle montando un turbo común y corriente. Porque
al meter más combustible y meter más oxígeno, va a tener más combustión dentro del mismo motor. Entonces, como va a tener más combustión, va a aumentar mucho más la temperatura. Se van a aumentar mucho más los gases de escape. Entonces, yo tengo que evacuar todo eso. Entonces, los pistones tienen que tener una resistencia mayor a la temperatura, los inyectores, la punta de los inyectores lo mismo. La bomba de inyección tiene que estar calibrada para que entregue más combustible. ¿Sí me entiende? Puede que las camisas del bloque donde van los pistones sean de otro material que aguanten esa temperatura mayor. Pero lo que estamos hablando es como las pérdidas a partir de qué momento, que es lo que nos interesa en este momento, no tanto la constitución mecánica, y no decir, hombre, usted tiene una planta y tiene turbo, pilas que va a tener unas pérdidas a partir de 1500 metros. Que no tiene turbo, mire que va a ser a partir de los 300 metros, porque como operadores, como jefes de mantenimiento, los que vamos a estar pendientes de los equipos, decimos, señores, que usted compra una plantica de 40 kVA, pero es que aquí en Quito no le da sino 30. Si usted necesita 40 kVA, tiene que comprar por ahí una plantica de 60 kVA, que es la comercial, para que pierda un 20%, un 25% por la mera altura, y entonces ya le dé 45 y ya esté más o menos en el rango que usted necesita. Eso es lo que pretendo yo con el curso, es decir, que ustedes tengan unos criterios de que es que aquí compra una planta de 12 kVA, pero está a 3000 metros, eso no le va a dar ya nada. Sí, es decir, tengan en cuenta eso porque le van a exigir mucho a una máquina que no los va a dar porque tiene unas pérdidas. Fuera de que si es stand-by o plano continua, y la mayoría vienen en stand-by, entonces si usted una planta de 40 la tiene en Quito le da 30, pero es stand-by, o si la voy a trabajar a continua le resto el 20, entonces le queda 24 kilovatios, pero si yo compré una planta de 40 y ya no me imagino 24 kilovatios, es lo que usted dispone aquí en Quito, le estoy poniendo pues un caso a 2500 metros, ¿sí o no? Para que tengan pues cero, para que no les digan, es que esa máquina está mal, es que miren, no da sino 24 kilovatios aquí, y dice que es de 40. No, es que tengan en cuenta las pérdidas. Ese es el objetivo, no es que se funcione así mecánicamente, no. Es más para que tengamos un criterio de qué afecta al grupo electrógeno o al generador eléctrico. ¿Sí? Digamos entonces. Profesor, ¿ahí recibe mucho apoyo uno del proveedor? Sí, pero también depende pues, de la capacidad del asesor que tenga, la experiencia que tenga, ¿cierto? Porque lo pueden, si no tienen una experiencia o todas esas cosas, lo pueden dejar también. Si no lo asesoran bien, también compra de pronto, le venden un equipo que no es el indicado. ¿Correcto? Correcto, y eso es fundamental para el diseño, ¿no? Sí, señor. Exacto. Bueno. Entonces los turbos, por ejemplo, estos turbos que están vendiendo últimamente con esa valvulita ahí, es que dependiendo de la carga que tenga, como la presión con que salen los gases, mueve los álabes dentro de la coronita, dentro del caracol del turbo, de la salida de los gases de escape, para una mayor eficiencia. Eso es lo que hace esa válvula. Dependiendo de la presión con que salga, los mueve y aumenta la potencia en el turbo para que inyecte más aire al motor. ¿Sí me entiende? Hay veces se inyecta tanto aire, inyectan tanto combustible dentro del motor, que si no se enfría ese aire, al pasar por el turbo, porque la temperatura en un turbo puede ser de 800 grados centígrados. Entonces, el mero paso del aire fresco que viene del filtro del aire, pasar por el caracol del aire que está pegado al lado del turbo, del caracol de los gases de escape, le roba mucho calor. Entonces ese aire a presión que entra a la cámara, si entra muy caliente va a presentar preignición, es decir, que la máquina se va a presentar explosiones antes del punto muerto superior, que es donde se presenta la explosión. Entonces ese aire caliente lo tienen que llevar a un radiador que queda al frente del radiador del agua, para enfriar ese aire, para entrarlo más fresco dentro del motor, de la cámara de la combustión, porque o si no, como les decía, se presenta preignición. Entonces ya esos motores que tienen, por ejemplo, un 4B, un 4BT, turbo, posenfriado, 3.9 litros, ¿sí o no? Entonces normalmente la T significa turbo, y esto que tiene posenfriado, es decir, que el aire lo tienen que llevar a un radiador a enfriarlo porque viene tan caliente del turbo que si lo meten directamente en la cámara de combustión va a haber preignición.
preencendido. Entonces lo tienen que llevar a un radiador que queda exactamente contra el radiador de agua para bajarle temperatura y meterlo en el motor. ¿Correcto? Bueno, entonces sigamos. Es hora de un receso.